Bueno, mi nombre es Federico Graciani, soy profesor de la Escuela Normal Superior Dr. Luis Cesaringo de la ciudad de Villa Elisa, provincia de Entre Ríos, y junto a Andrea Salazar hemos propuesto esta presentación que es recursos naturales o bienes naturales, con el objetivo de avanzar en este cambio epistémico y conceptual que nos parece muy significativo y que se está manifestando en la actualidad. Muchas veces usamos nuestras prácticas diarias y nosotros también lo hemos trabajado con nuestros estudiantes de los distintos profesorados. ¿Qué pasa cuando hablamos de recursos naturales o cuando hablamos de bienes naturales? ¿Y qué implicancias tienen estas dos conceptualizaciones que de primera mano diríamos que son lo mismo? Y si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, podemos decir que recursos es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa, y bien es todo aquello que es apto para satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana. Si bien primeramente vemos que son conceptos similares, cuando nosotros vamos y ahondamos en la historia o en el surgimiento de ambas conceptualizaciones, vemos que no es así y que tienen una significancia más que nada en la actualidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero en base al concepto puntualmente de recursos naturales, este concepto de recursos naturales surge en la Primera Guerra Mundial para referirse a todos aquellos recursos que eran considerados de vital importancia para garantizar la seguridad nacional. Ese fue el surgimiento de la primera significancia de recursos naturales. Y ahora bien, y si nos posicionamos en el lugar de bien, bien es algo que nosotros debemos valorar por encima de cualquier otro valor. Cualquier otro valor puede ser el lucro, la acumulación. Esto ya fue pensado un poco antes. Ya Bourdieu en 1997 nos hablaba que los términos de recurso natural y bienes comunes no eran lo mismo, sino que tienen anclajes en distintas formas de valorar a la naturaleza, y son en última instancia las relaciones de fuerzas sociales las que determinarán las formas de denominación simbólica legítima de cada uno de estos términos. Y en relación a eso, que en la actualidad lo que más nos preocupa o lo que más nos moviliza son esas problemáticas ambientales, y en este sentido no es lo mismo pensar desde una problemática ambiental a los recursos naturales o a los bienes comunes. No es lo mismo, tiene distinta significancia, aunque nosotros también podemos hablar de que los recursos naturales también los podemos encontrar presentes en la Constitución de 1994, en donde hablamos que se expresaba los recursos naturales a través o guiados por las fuerzas del mercado, en donde se vinculaban con conceptos como renta, mercantilización, producción. Eso eran los recursos naturales. Pero hoy, actualmente, y con este contexto de las problemáticas ambientales y demás, muchos científicos y sectores sociales comenzaron a utilizar esta denominación de bienes comunes de la tierra como un término de mayor alcance que el de recursos naturales. Los bienes comunes de la tierra son bienes de todos, en donde todos debemos protegerlo y cuidarlo, no solamente para las generaciones futuras, sino también para las generaciones presentes. Y en este sentido podemos decir claramente que no son sinónimos. Las riquezas que se hallan en el planeta no son recursos naturales, sino son bienes naturales comunes, que son de todos, que debemos cuidar, que debemos proteger, y en este sentido también salen de autores como Priotto, salen las conceptualizaciones de que somos todos ambiente, y en ese ambiente es donde radica la importancia, donde se inserta esta nueva conceptualización de bienes naturales, concebidos los mismos como bienes que no son negociables, bienes que pertenecen a la sociedad y que de los cuales no se pueden obtener beneficios económicos a partir de ellos. Ahora bien, los podemos pensar en los bienes naturales como el agua, la tierra, la naturaleza en sí misma, y ahí los podemos pensar de distintas maneras y podemos ir analizando, o más que nada lo que nos interesaría hoy generar es este interrogante y este replanteo
de que los bienes naturales son privados, no son privados, a quienes dependen y quienes deciden sobre ellos. Hay algunos autores que mencionan que forman parte indisociable de los territorios indígenas, que lo han preservado a lo largo de las generaciones. Hay otros que piensan que pertenecen a todos porque son un patrimonio global de la humanidad y que se deben presentar para las generaciones futuras y actuales, o son públicos y el Estado debe velar para que sean accesibles. En este sentido, no tendría respuesta para ubicarlos o para posicionarnos en esto de quiénes deciden sobre ellos, pero sí abrir el interrogante de hasta qué punto estos bienes naturales son de todos, de hasta qué punto se convierten en recursos naturales de unos pocos, para beneficios económicos, para rentabilidad o para mover este sistema capitalista. Entonces, centrarnos desde esta perspectiva es también un poco analizar y ver el contexto desde un encuadre o de un marco distinto, pero en este sentido y desde nuestro rol como docentes o como protagonistas centrales del sistema educativo, es interesante comenzar a avanzar en la dimensión de la educación ambiental, en donde nosotros como docentes nos volvemos en agentes transformadores y agentes críticos de distintas situaciones que está viviendo no solo en nuestro país, no solo en nuestra provincia, sino a nivel internacional, y cómo podemos ver o movilizar en nuestros estudiantes esta dimensión ambiental, que no es nada más ni nada menos que incentivarlos a pensar, a reflexionar este contexto ambiental de una manera global, de una manera general. Este paradigma de la educación ambiental o esta dimensión de la educación ambiental moderna no solo tiene relación o vinculación con las ciencias naturales directamente, sino también con las ciencias sociales. Estamos en un cambio a nivel global en donde la vinculación entre lo social, las ciencias naturales y entre las ciencias en general nos empieza a marcar algo significativo y nos permite esta superación de la instancia de solamente la descripción del problema, que era lo que muchas veces nosotros desarrollábamos en las aulas. Esta dimensión ambiental nos permite ampliar la mirada, identificar el contexto, ver los actores involucrados y tener un mayor acercamiento desde el punto de vista social, económico, político, que todos los aspectos, todos los sectores se vinculan y todo tiene que ver con todo. Y una vez que entendemos esto, entendemos que el ambiente somos todos, que el ambiente soy yo, que el ambiente son ustedes, y en este contexto empezamos a valorar y a interpretar la diferenciación de recursos y de bienes, ¿tá? Este es nuestro humilde aporte. Nosotros realizamos este taller en una diplomatura superior que está organizando el Consejo General de Educación